Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. La formación de las moléculas. Hemos hablado del átomo, partes del átomo, incluso hemos desarrollado problemas relacionados a lo que es eh, el número atómico, los protones, los electrones, los neutrones y su número de masa, la masa atómica. ¿Correcto? Vimos todo esto en este caso con el peso atómico, ¿no? Que es la suma del neutrón más el protón, o número atómico más neutrón, y que cuando un elemento no está cargado, los protones son igual a electrones e igual al número atómico. Eso hemos visto, ya lo hemos visto hasta el día de hoy. Ahora, vamos a ver cómo cada elemento va a formar, o cómo los átomos al unirse van a formar algo nuevo. En este caso, la unión de los átomos se conoce como molécula. Y hay de dos tipos. Veamos primero en la pizarra. Dice, los átomos son muy inestables. Claro que sí, algunos pueden estar incluso cargados, ¿no? Por eso, siempre hay que buscar unirlos con otros átomos, para lograr lo que es la estabilidad. Si un átomo está solo, mayormente por ahí puede tener variaciones un poco perjudiciales, inestables. Tienen que estar junto a otro para tratar de poder estabilizarse. No vas a encontrar un átomo de H1, hidrógeno libre, no es muy común. Mayormente H2 sí, el helio, cuando están unidos con el helio o unidos con el nitrógeno, que es lo que forman mayormente las moléculas de aire. Para esto hay que entender que la unión de átomos forma moléculas. Entonces, una molécula es la unión de átomos, así de sencillo. ¿Y cómo pueden ser? Miren la pizarra, de dos tipos, una unión simple y una unión compuesta. La unión simple es cuando los átomos son del mismo tipo. En este caso, si yo uno un átomo de hidrógeno con otro, tengo dos átomos. Le pongo el H y la cantidad abajo, H2. Dos átomos de oxígeno, O2. Dos átomos de nitrógeno, N2. Dos átomos de yodo, I2. Dos átomos de fósforo, P2. Ocho átomos de azufre, S8. Como son el mismo elemento, el mismo tipo de átomo, va a formar una molécula de tipo simple. Mientras que una molécula compuesta es diferente, ya que van a formar diferentes elementos. Pueden ser de 2 a 3 a más. Por ejemplo, H2O, el agua, es unir dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Cuando no hay nada abajo, quiere decir que va el número 1. El carbono con el hidrógeno 4, ¿no? Carbono 1, hidrógeno 4. Un átomo de carbono con 4 de hidrógeno. El NH3, un átomo de hidrógeno, 3 de hidrógeno. CaSO, un átomo de calcio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Así, yo voy a unir, cuando sean de diferentes átomos, por lo tanto diferentes elementos, van a tener diferentes en su formación, va a ser una molécula de tipo compuesta. Ahora, hay que entender que la fórmula, la representación de cómo lo voy a escribir, va a depender mucho del tipo de símbolo, del tipo de elemento. En este caso, la fórmula va a indicar qué cosa, el número total de átomos que hay de cada elemento, formando esa molécula. Por ejemplo, la glucosa, el medio de energía, lo que forma nuestro cuerpo para poder sobrevivir. La famosa glucosa tiene la nomenclatura de este tipo. C6, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos de hidrógeno, y O6, 6 átomos de oxígeno. Esta fórmula, que contiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, es conocido como la glucosa, y lo encontramos en los alimentos, dentro del cuerpo también. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, lo hacemos aquí, ¿te parece? La molécula de ácido sulfúrico, mayormente aquí está el ácido sulfúrico, tiene la siguiente nomenclatura, H2SO4. Quiere decir que tiene dos átomos de hidrógeno. ¿Qué más? Un átomo, porque tiene solo uno en la parte inferior del S, ¿no? Un átomo de azufre ¿y cuánto? Y 4 átomos de oxígeno, correcto. La siguiente, el agua, sencillo, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La cantidad de átomos va a ser ubicada por el número del subíndice del lado inferior derecho. Así vamos a darnos cuenta de cómo se van formando los átomos y moléculas. Ahora,
Lo que más me interesa a mí es que podamos desarrollar las moléculas de tipo compuestas. ¿Cómo son las moléculas de tipo compuestas? Hay de dos tipos que vamos a ver este trimestre. El óxido básico y el óxido ácido. ¿Cómo es un óxido básico, profesor? Guíate del nombre. El óxido básico viene de la palabra óxido-oxígeno. Mayormente va a ser la unión de un elemento metálico. En la tabla periódica hay elementos metálicos y no metálicos. Hay gases, ¿no? Gases nobles, gases puros, ¿no? Los elementos metálicos, que mayormente tú puedes guiar según de lo que tú compongas, como el aluminio, es metal, ¿no? El hierro es metal, el fierro, ¿no? Entonces, esos elementos de tipo metálico van a reaccionar con el oxígeno. Cuando se una con el oxígeno, va a ocasionar un cambio que se llama óxido. Y hay de dos tipos, el básico y el óxido ácido. El óxido básico mayormente va a estar representado por el tipo de que vamos a ver hoy día, va a ser el óxido, va a ser la unión del oxígeno con un metal, donde el óxido básico mayormente, ¿no? Va a tener siempre el oxígeno con la valencia o con la cantidad de átomos 2. Dos átomos de oxígeno, siempre es así. Y la del metal va a depender de cuál valencia o qué cantidad de átomos vamos a utilizar. Cuando yo una estos dos, está bien, el 2 que tiene el oxígeno, que siempre va a tener 2, va a pasar al lado del elemento metal, Na2. Y el Na que tiene 1, ¿no? Una molécula más que está utilizando, va a pasar al otro lado del oxígeno y quedaría el oxígeno solo, ¿no? O1. Sería Na2O1. Es el óxido. Como es la función del oxígeno, con un metal se llama óxido. ¿Óxido de qué? ¿Qué es Na? Sodio. No sería óxido de sodio. ¿Cómo va a variar esta nomenclatura, este tipo de descripción? Ah, mira, vamos a ver los casos especiales. ¿Te parece? Dice, escribamos los símbolos del metal y el oxígeno siempre con el número de oxidación. El número de oxidación del oxígeno siempre es el número 2. Por ejemplo, si yo tengo acá el número de oxidación y lo escribo según el subíndice, ¿no? La parte inferior derecha, dice, si yo tengo números pares, por ejemplo, el potasio, voy a usar el número de valencia 1, un átomo de potasio, y dos átomos de oxígeno, porque la oxidación del oxígeno siempre es el número 2. Yo lo cruzo. El potasio tendría ahora dos moléculas de potasio y una de oxígeno. Correcto. Dos átomos de potasio y un átomo de oxígeno. ¿Qué pasa cuando es par? Dice la regla que cuando estamos hablando de un átomo que tenga cantidad par, por ejemplo, el bario tiene 2, ¿no? Y el oxígeno tiene 2, estos se van a simplificar. Van a pasar a ambos lados, pero se van a simplificar. Si ambos tienen mitad, se saca la mitad. Si sacas mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Sería BaO, sería la formación así. No por la cantidad, sino porque interactúan. Recuerda que no estamos hablando solo de matemática. Es en el estado normal. Quiere decir que cuando yo cargo una molécula de oxígeno y una de bario, estas al unirse, ¿qué va a pasar? Se van a reducir. Ahí está. Esa es la fórmula, lo que me va a salir como resultado. Luego tengo, ¿no? Los elementos de oxidación se van a nombrar según, siempre con la palabra óxido, pero debo nombrarlo siempre con un D en el medio, para que dé señal, para que dé este sentido. Por ejemplo, sodio y oxígeno. Sería óxido de sodio, ¿no? Óxido de sodio. Luego tengo, a ver, entonces, en este caso, ¿no? Solamente se pone la palabra óxido y se aumenta el D con el número de elemento si es que este fuera un elemento impar y no hubiera simplificación. Estamos hablando de las valencias. En tu tabla tú vas a encontrar el número de valencia, el número de oxidación que tiene cada elemento. Cuando tenga más de uno, o sea, por ejemplo, el bario, ¿no? Es 2, va a haber algunos que van a tener, por ejemplo, número de oxidación, mira, va a decir la palabra, por ejemplo, el hierro. El hierro tiene dos números de oxidaciones, el 2 y el 3. Profesor, ¿cuál voy a usar? Ah, vamos a usar según el nombre que nos indique. Si te dice la palabra óxido ferroso, para el ejemplo, ¿no? Óxido ferroso, vas a utilizar la de menor tamaño. ¿Cómo sé esto? Bueno, te comparto. Cuando tengamos valencias, para poder nombrarlas, tenemos que usar ciertos prefijos y sufijos, según las valencias. A ver, lo voy a explicar. Esto se debe
prácticamente a ciertos diminutivos con la palabra oso, ico, hipooso, hiperico. Son tipos de prefijos que se utilizan. Lo tenía por aquí hace un momento. Déjame verlo. Voy a colocarlo, ¿ya? Ahí está. Justo. Vamos a ponerlo acá. Profesor, no entiendo. Mira, al nombrar un óxido, siempre oí la palabra óxido, pero el nombre que va a seguir va a depender de la valencia o el número de oxidación que utilices. En el caso del hierro, el hierro tengo ¿qué número de valencias? Tengo dos, ¿no? 2 y 3. Dos valencias, dos números de oxidaciones. ¿Cuál voy a utilizar? Depende. Si yo utilizo el 2, ambos son pares, ¿sí o no? Pasa uno, pasa el otro, ¿sí? El de acá pasa abajo, el otro pasa al otro lado. Y como tiene mitad, le saco la mitad. Te quedaría FeO, óxido ferroso. ¿Por qué uso la palabra oso? Porque el término oso se usa para el más pequeño. Cuando tú tengas, en este caso, utilices el más grande, la terminación que vas a utilizar va a ser el término ico. Por ejemplo, uso el 3, pasa al otro lado, no puedo sacar la mitad porque 3 y 2 no tienen nada en común. Sería el óxido férrico. Ah, cuando es chiquito es oso, cuando es grande es ico. Sí, siempre y cuando sean dos valencias. ¿Que hay más? Sí. Cada elemento puede tener más o menos, mira, más o menos puede tener un total de 1 a 4 números diferentes de oxidación. Y va a depender de cuál utilices para usar el nombre. Por ejemplo, si yo uso, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo, por acá lo tenía. Acá está. Listo. Vamos a poner acá. Vamos a poner mi tabla, que les hablé hace un momento. Mi tabla es muy importante. A ver, la tabla, ¿dónde estás? No quiere ir la tabla. Ahí está. Mira esta tabla. Si yo tengo, por ejemplo, un elemento que tiene 1, 2, 3, 4 números de oxidación, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 7, voy a utilizar diferentes nombres. Si yo tengo 4, voy a utilizar la terminación hipo-oso en el nombre. Por ejemplo, si este fuera el cloro, sería ácido hipocloroso, si utilizo la valencia 1. Si utilizo la valencia del segundo nivel, utilizaría la palabra cloroso. Solamente le aumento la terminación oso. Si uso la del tercer nivel, ya no uso la terminación hipo-oso, ni oso, sino ico, clórico. Si tengo la terminación, la más grande de las valencias, ahora cambia. Se usa antes la palabra per y al final la palabra ico. Perclórico. En el medio va la palabra del nombre. Te lo pongo en este ejemplo. Si yo uso el cloro tiene ¿qué valencias? Tiene valencia 1, tiene valencia 3, 5 y 7. ¿De acuerdo? Si yo uso el 1, ¿cuál sería el nombre? Sería hipo siempre, el término cloro y al final oso. Hipocloroso. Si yo uso el número 3, la segunda, usaría el término oso nada más. Cloroso. Sea ácido, sea la opción que utilicemos. Si yo uso la cuarta valencia, el 5, ¿no? Porque acá la cuarta valencia dice que es el número 5, sería clórico. Pero si yo utilizo el mayor, estoy hablando del 7, ¿no? Sería hiperclórico. Así se utiliza la nomenclatura, así se utilizan los nombres de las moléculas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo voy a saber yo? Mayormente los metales solo hay dos, no vas a encontrar 3 o 4, pero solo hay dos. Si hay dos, siempre es el término oso y ico, ¿no? Si hay dos, dice acá arriba, ¿no? El término es, voy a ponerlo a ver para que lo puedas ver bien, porque es importante que lo puedas ver ahí bien tú. Quiero ponerlo ahí. Su contorno. A ver, déjame ver. Ya. Si yo utilizara esto de acá, si yo tengo solamente, porque mayormente en el tipo de metales son dos nada más,
¿ya? Voy a utilizar en este caso, solo las terminaciones oso e ico. Oso cuando utilice la valencia o el número de oxidación menor, en este caso el número 2 en el ejemplo que tenía anterior, en el hierro, y en la palabra ico al final cuando use el más grande que es el número 3. Vamos a desarrollarlo ya no solamente, sino acá en el ejemplo. El potasio tiene una sola valencia. Profesor, ¿qué hago con el potasio? Fácil, cuando es una sola valencia, no se usa oso ni ico ni nada, se usa solo el nombre. Óxido de potasio. El 2 pasa al número de potasio, el 1 pasa al oxígeno. Cuando yo tengo más de una valencia, el magnesio, no, el magnesio tiene solamente una, el más 2. Entonces, pasan de un lado a otro, pero tienen que simplificarse, ¿no? Porque tienen mitad. Entonces sería óxido de magnesio. El cobre tiene dos valencias, más 1 y más 2. Voy a utilizar la valencia más 1, número de oxidación más 1. Entonces, el 1 pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cobre. Como he usado, él tiene ¿cuántas valencias te he dicho? El cobre tiene, vamos a ponerlo acá, el cobre tiene dos valencias, dos números de oxidaciones. ¿Cuáles son del cobre? 1 y 2. Como yo usé el 1, que es el menor, ¿cuál va a ser su nombre? Sería óxido cuproso, ¿no? Porque cuando es el menor termina en oso. En el caso del oro, voy a usar su valencia. Él también tiene dos valencias. Él tiene valencia 1 más 1 y 3. Yo voy a usar la valencia positiva más 3. Pasa el 3 al otro lado, el 2 al otro lado, no puedo simplificar porque no tiene mitad. Y el nombre sería óxido cúprico. ¿Por qué ico? ¿Por qué termino en ico? Porque estoy usando la de mayor, no la 1. Si fuera la 1 sería cuproso, áurico. Pero como estoy usando, mejor dicho, la mayor, es el nombre de óxido áurico, ¿no? Si usara la menor, diría auroso. Óxido. Si usara el 1, sería óxido auroso. Pero estoy usando el mayor. Entonces, óxido áurico. Muy bien. ¿Lo aplicamos? ¿Te parece? Eso lo vamos a ver en el Zoom, para darnos cuenta más o menos cómo se forma. ¿De acuerdo? Hoy avanzamos entonces formación, os digo, más que nada concepto básico, y luego pasamos a lo que es la primera función óxido de esta semana. En la siguiente tocamos la función óxido-ácido, que es un poquito más compleja, y ahí sí vas a utilizar bien los nombres que te he enseñado hace un momento. Pero ahorita centrémonos en la función óxido básico. Unir siempre con el oxígeno, que es siempre el 2, ¿no? Con elementos metales, acuérdate, con elementos metales. Muy bien, nos vemos en el sur en un par de horas. Cuídate, ten un buen día. Chao.